Quiero hacerte una pregunta muy seria. ¿Te ha pasado que te acuestas en la cama con el corazón inquieto, buscando respuestas de Dios, pero el sueño llega y solo encuentras silencio? ¿Y si te dijera que hay una oración tan poderosa, tan fuerte, que puede abrir los cielos y hacer que Dios te hable en tus sueños con claridad, revelándote lo que necesitas saber? Una oración que puede ser la llave para que experimentes visiones divinas, advertencias celestiales y respuestas que cambiarán tu destino. Lo que voy a compartir contigo en este video es un conocimiento profundo que pocos han entendido. Muchos desean escuchar la voz de Dios, pero ignoran los secretos espirituales que desbloquean la comunicación directa con Él mientras duermen. Hoy voy a revelarte cómo preparar tu alma, tu mente y tu espíritu para recibir revelaciones divinas en sueños. No creas que esto es algo lejano o imposible. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios ha hablado a su pueblo en sueños dándoles direcciones, advertencias y promesas. Piensa en José, el hijo de Jacob, que recibió sueños proféticos sobre su futuro, o en el sueño de Nabucodonosor, que solo Daniel pudo interpretar, o en José, el esposo de María, a quien un ángel le habló en sueños para proteger al niño Jesús. Dios sigue hablando hoy. Y si ves este video hasta el final, aprenderás los principios bíblicos, los pasos concretos y la oración exacta que debes hacer para que Dios te hable en sueños. Pero antes, quiero que declares tu fe en los comentarios. Escribe: Señor, abre mis sueños a tu voz. Esto no es solo un comentario, es un acto de fe, es tu compromiso con esta palabra, y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video. Cada vez que das me gusta a este tipo de enseñanzas, estás obligando a YouTube a mostrarlas a más personas que necesitan escuchar la voz de Dios. Sí, es así de poderoso. Juntos estamos haciendo que la palabra de Dios llegue más lejos. Además, si aún no estás suscrito, quiero preguntarte algo. ¿Realmente estás comprometido con tu crecimiento espiritual? Un creyente que busca la voz de Dios necesita estar rodeado de enseñanza sólida. Presiona el botón de suscribirse ahora mismo. No permitas que la pereza o la distracción te impidan recibir contenido que puede transformar tu vida. Los que ya están suscritos son parte de un movimiento especial, un ejército de creyentes que están aprendiendo a escuchar a Dios y caminar en su voluntad. Tú también puedes ser parte de esto. Ahora, prepárate, porque en los próximos minutos vamos a sumergirnos en la palabra de Dios y descubrir cómo preparar tu corazón, tu entorno y tu fe para que Dios te hable en sueños. Lo que aprenderás hoy podría cambiar tu relación con Dios para siempre. Comencemos. Antes de recibir la voz de Dios en sueños, es necesario que tu corazón esté en la postura correcta. La Biblia nos dice en Jeremías 29:13, «Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Si deseas que Dios te hable, primero debes buscarlo con sinceridad y con un espíritu dispuesto. Cuando nuestro corazón está cargado de preocupaciones, rencores o distracciones, es difícil percibir la voz de Dios. Por eso, la primera clave es la limpieza del alma. Antes de dormir, tómate unos minutos para confesar tus pecados, liberar tu corazón de toda carga y pedirle al Señor que haga morada en ti. Recuerda las palabras de David en el Salmo 51:10. «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Un corazón limpio es como un receptor sintonizado en la frecuencia de Dios. Si tu espíritu está contaminado con distracciones, dudas o falta de fe, la voz de Dios será como una señal débil en medio del ruido. Para preparar tu corazón,
Antes de dormir, haz esta oración. Señor, purifica mi corazón de toda impureza. Quita de mí toda preocupación, temor o distracción que me impida escucharte. Lléname de tu paz y hazme sensible a tu voz. Habla, Señor, que tu siervo escucha, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando oras con fe y dispones tu corazón, Dios empieza a revelarse a ti. La preparación del corazón es el primer paso esencial para recibir sueños divinos. En el siguiente bloque hablaremos sobre la importancia del ambiente en el que duermes y cómo éste puede facilitar o bloquear la comunicación con Dios. No te lo pierdas. El llamado de Dios a Samuel en la noche. El relato del llamado de Dios a Samuel es uno de los episodios más poderosos de la Biblia, lleno de enseñanzas sobre la obediencia, la sensibilidad a la voz de Dios y la importancia de estar dispuesto a responder cuando Él nos llama. La historia se encuentra en 1 Samuel 3 y nos muestra cómo Dios se revela a un joven en una época en la que la voz del Señor era rara. Este pasaje es un recordatorio de que Dios sigue llamando a sus hijos hoy, y la pregunta clave es, ¿estamos listos para escucharlo y responderle? El capítulo comienza con una descripción del contexto espiritual de Israel en ese momento. La Biblia nos dice que en aquellos días la palabra de Jehová escaseaba, y no había visión con frecuencia. 1 Samuel 3:1. Esto nos indica que Israel estaba viviendo un periodo de sequedad espiritual. A pesar de tener sacerdotes y un templo, la relación del pueblo con Dios se había enfriado. Este mismo problema ocurre hoy. Muchas veces sentimos que Dios está en silencio, que nuestras oraciones no son respondidas o que no percibimos su dirección. Pero en estos momentos, Dios puede estar preparando algo poderoso. Así como Samuel, debemos estar en posición de escuchar cuando el Señor decida hablarnos. Samuel era un joven que había sido entregado al servicio del templo por su madre, Ana, como cumplimiento de una promesa hecha a Dios. Creció bajo el cuidado del sacerdote Elí, pero aún no conocía personalmente la voz de Dios. Una noche, Samuel estaba durmiendo en el templo cerca del arca de Dios cuando escuchó una voz que lo llamaba Samuel, Samuel. Inmediatamente, creyendo que era Elí quien lo llamaba, corrió a donde estaba el sacerdote y le dijo, «Heme aquí, porque me llamaste». Pero Elí le respondió que no lo había llamado y lo envió de regreso a su cama. 1 Samuel 3, 4, 5. Esto ocurrió 3 veces hasta que Elí comprendió que era Dios quien estaba llamando a Samuel. Entonces le dio instrucciones claras. Si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. 1 Samuel 3, 9. La inocencia de Samuel nos recuerda que muchas veces podemos no reconocer la voz de Dios cuando nos habla. Nos distraemos con el ruido de la vida, con nuestras preocupaciones y ansiedades, y no discernimos cuando el Señor está tratando de captar nuestra atención. Pero la clave es tener un corazón dispuesto y humilde, como el de Samuel, listo para decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando Samuel obedeció y respondió a Dios, el Señor le dio un mensaje poderoso y desafiante. Le reveló que estaba por ejecutar juicio sobre la casa de Elí debido a la corrupción de sus hijos y al hecho de que Elí no los había corregido. Era un mensaje fuerte para un joven, pero Samuel demostró fidelidad al transmitirlo con valentía. Cuando Elí le preguntó lo que Dios le había dicho, 1 Samuel 3, 10, 18. Esto nos enseña que cuando Dios nos llama, no siempre es para darnos una tarea fácil. A veces nos llama para ser portadores de verdades difíciles, para confrontar el pecado o para llevar a cabo misiones que requieren valentía. Pero si Dios nos llama, también nos equipa y nos fortalece para cumplir su voluntad. Aplicaciones para nuestra vida. Hoy, Dios sigue hablando.
Aunque hoy no escuchemos la voz audible de Dios como Samuel, el Señor nos habla a través de su palabra, del Espíritu Santo, de circunstancias y de otras personas. Debemos estar atentos a su voz y dispuestos a obedecer. Debemos discernir la voz de Dios. Así como Samuel inicialmente no reconoció la voz de Dios, también nosotros podemos confundir su voz con otros sonidos de nuestra vida. Es crucial pasar tiempo en oración y en la palabra para aprender a distinguir su dirección, obediencia inmediata. Samuel corrió cuando escuchó la voz llamándolo. Aunque al principio no comprendió lo que pasaba, su actitud fue de respuesta inmediata. Cuando Dios nos llama a hacer algo, no debemos retrasarnos ni dudar, sino actuar con prontitud. Ser fieles en lo poco. Samuel comenzó su ministerio como un simple joven sirviendo en el templo. Sin embargo, por su fidelidad, Dios lo levantó como profeta de Israel. Cuando somos fieles en las pequeñas cosas, Dios nos confía responsabilidades mayores. Estar en el lugar correcto. Samuel dormía cerca del arca de Dios, lo que simboliza su cercanía a la presencia del Señor. Si queremos escuchar a Dios, debemos buscar estar en lugares donde Él se manifiesta, en la oración, en la congregación, en su palabra. El llamado de Samuel es una historia que nos desafía a estar atentos a la voz de Dios en nuestras vidas. Así como llamó a Samuel en la noche, el Señor sigue llamándonos hoy. Puede que no siempre comprendamos su voz al principio, pero si tenemos un corazón dispuesto, Dios nos guiará en su camino. Hoy Dios te está llamando. Puede ser a un ministerio, a una misión, a una nueva dirección en tu vida o simplemente a un tiempo de mayor intimidad con Él. La pregunta es, ¿responderás como Samuel y dirás, habla Señor, que tu siervo escucha? José, el soñador. Cuando Dios revela el futuro en sueños, la historia de José el soñador es una de las narraciones más inspiradoras y significativas en la Biblia. Se encuentra en el libro del Génesis y nos enseña cómo Dios puede revelar el futuro a través de sueños y cómo esos mensajes divinos pueden transformar la vida de una persona. José, hijo de Jacob y Raquel, fue bendecido con el don de interpretar sueños, y su vida estuvo marcada por visiones que eventualmente lo llevaron a la grandeza y a cumplir el propósito de Dios. Desde temprana edad, José mostró que era especial. Su padre lo amaba más que a sus otros hijos, lo que generó envidias y resentimientos entre sus hermanos. Como muestra de su amor, Jacob le regaló una túnica de muchos colores, un símbolo de distinción y favoritismo. Sin embargo, lo que realmente provocó la ira de sus hermanos fueron los sueños que José compartió con ellos. En uno de sus sueños, José vio que estaban atando manojos en el campo y que su manojo se mantenía erguido, mientras que los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. En otro sueño, vio el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante él. Estos sueños eran una clara revelación de que Dios tenía un gran plan para su vida y que algún día tendría autoridad sobre su familia. Sin embargo, sus hermanos no lo interpretaron así. En su lugar, sintieron celos y decidieron deshacerse de él. Los hermanos de José conspiraron contra él y lo vendieron como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que iban camino a Egipto. Allí fue comprado por Potifar, un oficial del faraón. A pesar de la traición de sus hermanos y de las dificultades que enfrentó, José permaneció fiel a Dios. Su integridad y sabiduría pronto lo hicieron destacar, y Potifar lo puso a cargo de su casa. Sin embargo, la esposa de Potifar intentó seducirlo, y cuando él rechazó sus avances, ella lo acusó falsamente, lo que resultó en su encarcelamiento. Incluso en la prisión, José demostró ser un hombre de fe. Allí conoció al copero y al panadero del faraón,
quienes también habían tenido sueños misteriosos. Con la ayuda de Dios, José interpretó sus sueños con exactitud. Al copero le predijo que sería restaurado a su puesto, y al panadero que sería ejecutado. Ambas interpretaciones se cumplieron tal como José había dicho. 2 años después, el faraón tuvo sueños inquietantes que ningún sabio de Egipto pudo interpretar. Fue entonces cuando el copero recordó a José y lo recomendó al faraón. José fue llamado a la presencia del monarca y con la guía de Dios interpretó los sueños. Egipto experimentaría 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Gracias a esta interpretación, el faraón lo nombró gobernador de Egipto, poniéndolo a cargo de almacenar provisiones para los años de escasez. La historia de José nos muestra cómo los sueños pueden ser una herramienta a través de la cual Dios revela su voluntad y su plan. Aunque enfrentó traiciones, injusticias y pruebas, José nunca perdió la fe. Dios cumplió sus promesas y usó a José para salvar a muchas vidas, incluyendo la de su propia familia. Cuando llegaron los años de hambre, sus hermanos viajaron a Egipto en busca de alimento. Sin saber que José era el gobernador, se inclinaron ante él, cumpliendo así el sueño que había tenido de joven. En lugar de vengarse, José los perdonó y reconoció que todo lo que había sucedido era parte del plan divino. Esta historia nos enseña a confiar en Dios, incluso en medio de las dificultades. Nos recuerda que Dios puede hablarnos a través de sueños y que su propósito para nuestras vidas siempre se cumplirá, sin importar los obstáculos que enfrentemos. Así como José, debemos mantenernos firmes en la fe y confiar en que Dios tiene el control de nuestro destino. La historia de José también resalta la importancia del perdón. A pesar de todo el daño que sus hermanos le causaron, José eligió perdonarlos y restaurar su relación con ellos. Su ejemplo nos muestra que el perdón es una poderosa manifestación del amor de Dios y que cuando confiamos en Él, incluso las peores circunstancias pueden ser transformadas en bendiciones. José también nos enseña sobre la paciencia y la espera en los tiempos de Dios. Pasaron muchos años desde que tuvo sus primeros sueños hasta que se cumplieron. Durante ese tiempo, enfrentó muchas pruebas, pero en cada una de ellas, Dios lo preparaba para la misión que tenía para él. Esto nos recuerda que los tiempos de Dios son perfectos y que, aunque a veces no entendamos por qué enfrentamos ciertas dificultades, Él está trabajando en nuestro favor. Finalmente, la historia de José nos anima a ser fieles a Dios en todo momento. Sin importar las circunstancias, José nunca dudó de la bondad y el propósito de Dios en su vida. Su fe inquebrantable lo llevó de ser un esclavo a convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Así como José, nosotros también podemos confiar en que Dios tiene un plan para nuestras vidas y que, si permanecemos fieles, Él nos llevará a donde debemos estar. Los sueños de Nabucodonosor y la sabiduría de Daniel. Cómo Dios habla a través de los sueños. En la Biblia, los sueños son una vía por la cual Dios se comunica con la humanidad, revelando su voluntad y su plan divino para nuestras vidas. Uno de los relatos más poderosos sobre sueños en las Escrituras se encuentra en el libro de Daniel, específicamente en el capítulo 2, cuando el rey Nabucodonosor tiene un sueño inquietante que nadie en su corte puede interpretar. A través de este sueño, Dios no solo habla al corazón del rey, sino que también revela algo mucho más grande, su soberanía sobre los reinos del mundo y el advenimiento de su reino eterno. En este contexto, los sueños no son meras fantasías o visiones sin sentido, sino una forma poderosa de comunicación divina.
Los sueños en la Biblia siempre han sido considerados una manera en que Dios se comunica con su pueblo. Desde los sueños de Jacob, José, o los sueños del faraón, hasta las visiones de los profetas, encontramos que el Señor utiliza el mundo onírico para transmitir mensajes de advertencia, promesas y revelaciones. En muchos casos, estos sueños contienen símbolos y misterios que requieren interpretación, y es en esa interpretación donde vemos la intervención divina. En el caso de Nabucodonosor, el rey más poderoso de Babilonia, su sueño es mucho, más que una simple visión nocturna. Este sueño tiene un propósito divino. Dios le está revelando no solo el futuro de los imperios mundiales, sino también la soberanía de su reino eterno, que vendrá a reemplazar todos los reinos humanos. Dios utilizó un sueño para comunicarle un mensaje crucial, y de esta manera el sueño de Nabucodonosor se convierte en una puerta a la revelación divina para todo el mundo. El sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor, al igual que muchos otros personajes bíblicos, tuvo un sueño que le dejó perplejo y temeroso. En el sueño vio una gran estatua compuesta por diferentes metales, una cabeza de oro, un pecho de plata, un vientre de bronce y piernas de hierro, con pies de barro y hierro. Pero lo que realmente desconcertó al rey fue que una piedra se desprendió de una montaña sin intervención humana y destruyó la estatua, desintegrándola por completo, y luego la piedra creció hasta llenar toda la tierra. El rey se despertó con gran ansiedad, sin entender el significado de la visión que había tenido. Sabía que este sueño tenía un mensaje trascendental, pero nadie en su corte podía decirle qué significaba, ni tampoco relatarle el sueño tal como lo había soñado. Ante esta situación, Nabucodonosor ordenó que todos los sabios, magos y astrólogos del reino fueran llamados para interpretar el sueño. Sin embargo, les impuso una prueba insólita. No solo debían interpretar el sueño, sino que también debían decirle el contenido del mismo, algo que parecía imposible. Aquí es donde se muestra la capacidad de Dios para revelar sus misterios. Mientras todos los sabios de Babilonia estaban impotentes, Daniel, un joven hebreo fiel a Dios, fue el único que pudo comprender el sueño y darle su interpretación. Esto no fue por su propia sabiduría, sino porque Dios le reveló el sueño en una visión nocturna de manera similar a como había revelado a los profetas en tiempos pasados. La intervención divina en los sueños. La reacción de Daniel ante la revelación del sueño es crucial. En lugar de atribuirse a sí mismo la sabiduría para interpretar el sueño, Daniel reconoce que es Dios quien ha dado la respuesta. Él sabe que no hay poder humano que pueda entender los misterios de Dios sin la intervención divina. Esta actitud de humildad y dependencia total de Dios es fundamental para comprender cómo Dios se comunica a través de los sueños. Daniel también deja claro que los sueños no son un medio por el cual cualquier persona pueda simplemente especular sobre el futuro, sino que son una herramienta divina. En su oración a Dios, antes de recibir la revelación, Daniel dijo: «Tú eres el Dios que revela los misterios, y me has dado sabiduría y poder, y has revelado lo que te pedimos». Daniel 2:23. Esta oración demuestra que Daniel no solo comprendió el sueño, sino que también entendió que la sabiduría y el poder para interpretarlo provenían de Dios, el único que tiene acceso a los secretos de los cielos. La interpretación del sueño, los imperios y el reino de Dios. El sueño que Nabucodonosor tuvo no era simplemente una visión confusa, sino que tenía un profundo significado profético. A través del sueño, Dios le mostró al rey los diferentes imperios que dominarían la tierra en los siglos venideros.
La cabeza de oro representaba al imperio babilónico, que Nabucodonosor gobernaba. El pecho de plata simbolizaba el imperio medo-persa, que sucedería a Babilonia. El vientre y los muslos de bronce representaban al imperio griego, mientras que las piernas de hierro eran el imperio romano. Finalmente, los pies de barro y hierro representaban una mezcla de reinos que serían débiles y se dividirían. Los Uti, que más sorprendió a Nabucodonosor, sin embargo, fue la piedra que destruía la estatua. Esta piedra no provenía de ninguna mano humana, sino que se desprendía de una montaña. La piedra representaba el reino de Dios, que destruiría todos los reinos humanos y crecería hasta llenar toda la tierra. Este reino no sería destruido, a diferencia de los reinos terrenales, y establecería un reino eterno de justicia y paz. El mensaje central del sueño era claro. Aunque los reinos humanos puedan parecer poderosos y duraderos, al final el reino de Dios prevalecerá. Dios habla a través de los sueños, un llamado al arrepentimiento y la humillación. Este sueño es también un llamado al rey Nabucodonosor a reconocer la soberanía de Dios sobre su vida y su reino. Aunque el rey se asombró ante la interpretación de Daniel y reconoció la grandeza de Dios, su corazón no se humilló completamente en ese momento. A pesar de la revelación divina, Nabucodonosor sucumbió al orgullo y la arrogancia, y más tarde en su vida se vería humillado por Dios cuando le fue dado un castigo que lo llevó a perder su razón y a vivir como un animal, hasta que reconoció que el Señor es el único soberano. Esto nos enseña que, aunque Dios se comunique a través de los sueños y nos dé revelaciones poderosas, nuestra respuesta es crucial. El llamado de Dios a través de los sueños no es solo una invitación a conocer el futuro o los misterios divinos, sino también una oportunidad para que nos arrepintamos de nuestros errores y nos humillemos ante Él. En este sentido, los sueños son una oportunidad de encuentro personal con Dios, un medio para recibir no solo conocimiento, sino también transformación espiritual. La importancia de la interpretación correcta. Daniel no solo fue el recipiente de la revelación, sino también el intérprete fiel de la misma. Esto nos recuerda la importancia de buscar la guía de Dios cuando tenemos sueños que nos inquietan o nos confunden. Los sueños no deben ser interpretados a la ligera ni según el criterio humano, sino que deben ser sometidos a la sabiduría divina, tal como lo hizo Daniel. Dios, en su amor y cuidado, nos da sueños con mensajes para nuestra vida, y es a través de su espíritu que podemos entender su verdadero significado. Así como Daniel, nosotros también debemos estar dispuestos a reconocer que, si tenemos sueños que nos revelan algo significativo, debemos buscar primero a Dios para entender lo que Él quiere enseñarnos. A través de la oración y la reflexión, podemos recibir la sabiduría divina necesaria para interpretar correctamente lo que Dios quiere comunicarnos. La invitación a escuchar a Dios en los sueños. El relato de Nabucodonosor y Daniel no solo es una historia fascinante sobre el poder de Dios para revelar los misterios de la historia, sino también un recordatorio de que Dios sigue hablando a través de los sueños. Si bien no todos los sueños son revelaciones divinas, debemos estar atentos y dispuestos a escuchar cuando Dios se manifiesta en nuestra vida a través de ellos. Los sueños pueden ser una vía poderosa para que Dios nos guíe, nos hable y nos transforme. Así como Daniel escuchó la voz de Dios y tuvo la valentía de interpretar el sueño del rey, también nosotros debemos aprender a discernir la voz de Dios en nuestras vidas. Los sueños, cuando son guiados por el Espíritu Santo, pueden llevarnos a un conocimiento más profundo de su voluntad, su soberanía y su amor por nosotros, que al igual que Nabucodonosor,
podamos reconocer que, a través de los sueños, Dios nos habla, nos desafía y nos llama a una vida de humildad y obediencia. Advertencias divinas en sueños. El aviso a los magos sobre Herodes. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha utilizado diversos medios para comunicarse con su pueblo. Uno de los métodos más poderosos y enigmáticos es el uso de los sueños. Los sueños en la Biblia no son simples visiones del subconsciente, sino vehículos de comunicación divina, a través de los cuales Dios revela sus planes, guía a sus siervos y en ocasiones les advierte sobre peligros inminentes. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el Evangelio de Mateo, cuando Dios advierte a los magos sobre el peligro representado por el rey Herodes mediante un sueño. Este episodio no solo resalta la capacidad divina de intervenir en las circunstancias humanas, sino también la importancia de estar atentos y obedecer a las advertencias divinas que pueden llegar en momentos inesperados. En el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, se narra la famosa historia del nacimiento de Jesús. Los magos, sabios de Oriente, llegaron a Jerusalén guiados por una estrella que anunciaba el nacimiento del Rey de los judíos. Después de consultar a los líderes religiosos, quienes les informaron que el Mesías debía nacer en Belén, los magos siguieron su camino. Sin embargo, su encuentro con el rey Herodes, quien se mostró interesado en el niño, marcaría el inicio de una serie de eventos que Dios usaría para proteger a Jesús y a su familia. Herodes, al escuchar sobre el nacimiento del rey de los judíos, se sintió amenazado. Como gobernante que temía perder su poder, decidió engañar a los magos, pidiéndoles que le informaran sobre la ubicación exacta del niño para poder adorarlo. Sin embargo, el rey tenía intenciones ocultas. Su verdadera intención era matar al niño Jesús, pues lo veía como una amenaza a su dominio. Es en este contexto que los magos, después de haber visitado a Jesús, reciben una advertencia divina en un sueño. Dios interviene de manera sobrenatural para evitar que los magos caigan en las manipulaciones de Herodes y al mismo tiempo les indica que no regresen a Jerusalén, sino que tomen otro camino de regreso a su tierra. Este acto divino, que ocurre en el ámbito de los sueños, no solo resalta la forma en que Dios guía y protege a sus siervos, sino también cómo Él se comunica de manera directa con aquellos que están dispuestos a escucharle y obedecerle. A lo largo de las Escrituras, encontramos varios ejemplos de cómo Dios utilizó los sueños para transmitir advertencias y consejos a aquellos que le servían. Desde el sueño de José, hijo de Jacob, que interpretó los sueños del faraón, hasta las visiones que recibieron los profetas, Dios ha usado los sueños para guiar y proteger a su pueblo. Este pasaje con los magos no es la excepción, sino una demostración más de cómo Dios utiliza los sueños para alertar sobre peligros y guiarnos en momentos de incertidumbre. En el caso de los magos, Dios no solo les da una advertencia clara sobre Herodes, sino que también les da instrucciones precisas sobre lo que debían hacer. La advertencia no fue vaga ni ambigua. Dios les indicó exactamente qué camino tomar y cómo evitar la trampa mortal que Herodes había preparado. Este tipo de intervención divina muestra cómo los sueños pueden ser, en algunos casos, revelaciones directas de la voluntad de Dios, que nos ofrece protección y dirección cuando más lo necesitamos. Es importante destacar que la advertencia divina no es una acción aislada, sino parte de un patrón en el que Dios utiliza los sueños como un medio para cumplir sus propósitos divinos. En el caso de los magos, esta intervención divina fue crucial para el cumplimiento de su plan: proteger al niño Jesús de Herodes y asegurar que la misión redentora de Cristo no fuera interrumpida.
La obediencia a las advertencias divinas. Una de las lecciones más importantes de esta historia es la obediencia de los magos a la advertencia divina. Cuando recibieron el sueño que les indicaba no regresar a Herodes, los magos no dudaron en seguir las instrucciones que Dios les había dado. A pesar de que Herodes les había pedido que le informaran sobre el paradero de Jesús, los magos decidieron obedecer la voz de Dios en el sueño y no regresar por el mismo camino. Esta obediencia a la revelación divina es fundamental, ya que demuestra cómo los siervos de Dios deben confiar en Él y en sus métodos para protegerlos, incluso cuando las circunstancias humanas parecen ser complicadas o desafiantes. La obediencia de los magos contrasta con la actitud de Herodes, quien, a pesar de haber recibido noticias sobre el nacimiento de Jesús, no buscó la voluntad de Dios, sino que actuó con astucia y malicia para proteger su propio poder. Los magos, al seguir las instrucciones divinas, demostraron que estaban dispuestos a poner su confianza en Dios por encima de cualquier amenaza terrenal. Esta lección de obedecer a Dios, especialmente cuando Él se comunica a través de sueños o visiones, es crucial para todos los creyentes que buscan estar en sintonía con la voluntad divina. La importancia de discernir los sueños. Si bien los sueños son una forma poderosa en la que Dios se comunica, es fundamental que los creyentes aprendan a discernir los mensajes divinos de los sueños. No todos los sueños son una revelación directa de Dios, y algunas veces los sueños pueden ser influenciados por pensamientos, preocupaciones o emociones humanas. Por lo tanto, el discernimiento es esencial para comprender cuándo un sueño es una advertencia de Dios y cuándo es simplemente una manifestación de nuestra mente o emociones. En el caso de los magos, la advertencia fue clara y directa. Ellos no dudaron de que el sueño provenía de Dios, porque había una sensación de claridad y urgencia en la revelación. Esto les permitió actuar de manera decisiva y seguir el plan divino. Sin embargo, para los creyentes de hoy es importante buscar la dirección de Dios a través de la oración, la meditación en las Escrituras y el consejo sabio de otros creyentes para confirmar si un sueño es realmente una revelación divina. El discernimiento en los sueños no solo es importante para recibir advertencias, sino también para comprender mejor el propósito de Dios para nuestra vida. Al aprender a escuchar la voz de Dios a través de los sueños, los creyentes pueden ser guiados en sus decisiones diarias y recibir protección en momentos de peligro o incertidumbre. Dios sigue hablando a través de los sueños. La historia de los magos y su advertencia sobre Herodes no es un relato aislado. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos creyentes han testificado haber recibido sueños divinos que les han guiado en momentos cruciales de sus vidas. Dios sigue hablando a través de los sueños hoy en día, guiando a su pueblo, advirtiéndoles de peligros y revelando su voluntad para el futuro. Sin embargo, para que los creyentes puedan recibir y entender estos mensajes divinos, es importante estar atentos a la voz de Dios. El mundo moderno, con su rapidez y su enfoque en lo material, puede distraernos y alejarnos de la sensibilidad espiritual necesaria para escuchar las advertencias de Dios. Por ello, es fundamental cultivar una vida de oración, meditación en la palabra y atención a las señales divinas en nuestras vidas. Conclusión. La importancia de escuchar y obedecer a las advertencias de Dios. La historia de los magos y la advertencia divina a través de los sueños nos enseña que Dios no solo se preocupa por nuestra salvación, sino también por nuestra protección y dirección. A través de los sueños, Él puede hablarnos de formas profundas y misteriosas, revelando su voluntad y protegiéndonos de los peligros que no podemos ver
con nuestros ojos físicos. Al igual que los magos, es nuestra responsabilidad escuchar y obedecer a las advertencias divinas que recibimos, ya sea en sueños o de otras maneras. La obediencia a la voz de Dios es esencial para caminar en su voluntad y experimentar su protección y guía. Los sueños no solo son una forma de comunicación espiritual, sino también una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios y aprender a confiar más plenamente en su dirección para nuestras vidas. Dios sigue hablándonos a través de los sueños, y es nuestra tarea estar atentos y abiertos a sus mensajes, que, al igual que los magos, podamos siempre responder con fe y obediencia cuando Dios nos hable, sabiendo que su guía siempre será lo más seguro para nuestra vida. Cuando Dios da instrucciones, el sueño de José, esposo de María. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha hablado a su pueblo de diversas maneras, a través de profetas, visiones, señales e incluso sueños. Los sueños no son meras imágenes pasajeras de la mente humana, sino que, en ocasiones, han sido el medio elegido por Dios para dar instrucciones claras y precisas a aquellos que tenían un propósito especial en sus planes. Un ejemplo destacado es el caso de José, esposo de María, quien recibió en sueños instrucciones divinas que cambiarían su vida y asegurarían el cumplimiento del plan de salvación. Este relato no solo nos muestra la fidelidad de Dios en guiar a sus hijos, sino también la importancia de la obediencia a su voz, aun cuando las circunstancias parecen desafiantes. A través de la historia de José, esposo de María, podemos aprender sobre la forma en que Dios utiliza los sueños para dar dirección, protección y confirmación a aquellos que están dispuestos a seguir su voluntad. El dilema de José y la intervención divina. El Evangelio de Mateo nos narra que José era un hombre justo, comprometido en matrimonio con María. Sin embargo, antes de que vivieran juntos, María quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Para José, esto representaba una situación difícil de comprender. Como hombre íntegro, no quería exponerla al escarnio público, por lo que pensó en dejarla en secreto. Mateo 1:19. En medio de su angustia y dilema, Dios intervino de una manera especial. Le habló en sueños. En Mateo 1:20-21 leemos: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios conocía los pensamientos y temores de José y eligió comunicarse con él en un sueño para darle dirección clara. En un solo mensaje, Dios le reveló el origen divino del embarazo de María, le dio una instrucción específica, recibirla como esposa, y le mostró el propósito del niño que nacería. Este episodio nos enseña que cuando Dios da instrucciones, lo hace de manera clara y precisa. Los sueños pueden ser un canal divino para revelar su voluntad, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles y necesitamos su dirección. La obediencia de José, un ejemplo de fe. Lo que distingue a José en esta historia no es solo el hecho de haber recibido un mensaje en sueños, sino su disposición inmediata a obedecer. Mateo 1:24 dice: Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. No hubo dudas, cuestionamientos ni demora. José creyó en el mensaje de Dios y actuó en consecuencia. Su obediencia no fue ciega, sino basada en la confianza en la dirección divina. En la vida cristiana, muchas veces Dios nos da instrucciones claras, pero el desafío está en obedecerlas sin temor.
José nos muestra que cuando Dios habla, nuestra respuesta debe ser inmediata y con fe, aunque no entendamos completamente el panorama. Más instrucciones en sueños, protección y provisión. El sueño de José sobre María no fue el único momento en que Dios le habló de esta manera. A lo largo de la infancia de Jesús, José recibió 3 sueños más con instrucciones divinas. Huir a Egipto, Mateo 2:13. Después del nacimiento de Jesús, los magos que habían visitado a la familia fueron advertidos en sueños de no regresar a Herodes. Inmediatamente después, José recibió otro sueño. Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Este sueño salvó la vida de Jesús. Sin esta advertencia divina, el niño habría estado en peligro por el decreto de Herodes de matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Aquí vemos que Dios no solo da instrucciones, sino que también provee protección cuando obedecemos su voz. Regresar a Israel, Mateo 2:19-20. Después de la muerte de Herodes, José recibió otro sueño en el que Dios le dijo que era seguro regresar a Israel. Levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Dios no solo guía en momentos de crisis, sino también cuando es el momento de avanzar. Él nos muestra cuándo huir y cuándo regresar, asegurando que siempre estemos dentro de su plan perfecto. Ir a Nazaret, Mateo 2:22. Al enterarse de que Arquelao, hijo de Herodes, gobernaba en Judea, José temió establecerse allí. Una vez más, Dios le habló en sueños y lo dirigió a Nazaret, cumpliendo así la profecía de que Jesús sería llamado Nazareno. Cada uno de estos sueños demuestra que Dios no solo habla en momentos cruciales, sino que guía constantemente a quienes están dispuestos a escucharle y obedecerle. Dios sigue hablando en sueños hoy. Si bien la Biblia nos muestra estos ejemplos específicos de sueños divinos, la realidad es que Dios sigue hablándonos de esta manera hoy en día. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchas personas han testificado haber recibido instrucciones, advertencias y confirmaciones a través de sueños. Sin embargo, es importante destacar que no todos los sueños son mensajes de Dios. Algunos pueden ser producto de nuestras preocupaciones, experiencias diarias o incluso distracciones. Es por eso que es fundamental discernir cuándo un sueño proviene de Dios. Algunas maneras de hacerlo incluyen orar y pedir confirmación. Dios nunca se contradice. Si un sueño es de origen divino, se alineará con su palabra y su carácter. Compararlo con la Biblia. Dios no dará mensajes que vayan en contra de sus principios revelados en la Escritura. Buscar consejo sabio. En muchas ocasiones, compartir. El sueño con líderes espirituales o personas maduras en la fe puede ayudar a discernir su significado. 5. Conclusión. Cuando Dios da instrucciones, debemos obedecer. La historia de José nos muestra que cuando Dios da instrucciones es porque tiene un propósito mayor. Cada sueño que recibió estaba alineado con el plan de salvación de la humanidad y requería de su obediencia inmediata. Dios sigue hablando hoy y muchas veces nos da dirección cuando más la necesitamos. Puede ser a través de sueños, de su palabra, de circunstancias o de personas que nos aconsejan. Lo importante no es solo recibir la instrucción, sino actuar con fe, como lo hizo José. Si Dios nos habla, nuestra responsabilidad es obedecer sin demora. Su dirección siempre nos llevará por el camino correcto, nos protegerá y nos preparará para cumplir su propósito en nuestra vida. Así como José confió en los sueños que Dios le dio y siguió sus instrucciones,
También nosotros debemos estar atentos a la voz de Dios y responder con fe y acción. Cuando Dios da instrucciones, Él espera que confiemos y obedezcamos, porque su plan siempre es perfecto. Peligros y discernimiento. ¿Todos los sueños vienen de Dios? Desde tiempos antiguos, Dios ha utilizado los sueños como un medio de comunicación con la humanidad. La Biblia está llena de ejemplos donde el Señor revela su voluntad, advierte sobre peligros o da instrucciones claras a través de los sueños. Sin embargo, no todos los sueños tienen un origen divino. La mente humana es compleja y también puede producir imágenes y escenarios que no tienen un significado espiritual. Además, la Escritura nos advierte que incluso el enemigo puede utilizar los sueños para engañar. Ante esta realidad, surge una pregunta importante. ¿Cómo podemos discernir si un sueño proviene de Dios o no? La respuesta requiere madurez espiritual, conocimiento de la palabra y una actitud de oración constante. En este artículo, exploraremos la naturaleza de los sueños, los peligros del engaño y los principios para identificar cuándo Dios realmente está hablando. Dios y los sueños, un medio de revelación. Dios ha hablado en sueños a muchas personas a lo largo de la historia bíblica. Algunos ejemplos incluyen José, hijo de Jacob, Génesis 37, 5, 10. Dios le reveló en sueños su destino de gobernar y liderar, aunque sus hermanos no lo entendieron en su momento. Faraón de Egipto, Génesis 41. Aunque no era un hombre de Dios, recibió un sueño sobre 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Fue José quien interpretó su significado. Nabucodonosor, Daniel 2 y 4. Dios le dio sueños proféticos sobre el futuro de los reinos de la tierra. José, esposo de María, Mateo 1:20, 2:13, 2:19, 22. Recibió instrucciones específicas para proteger al niño Jesús. Los magos de Oriente, Mateo 2:12, fueron advertidos en sueños para no regresar a Herodes. Estos ejemplos muestran que Dios puede usar los sueños para guiar, advertir y revelar su propósito. Sin embargo, la Biblia también muestra que no todos los sueños provienen de Él. Peligros de los sueños falsos y engañosos. Así como Dios habla a través de los sueños, también existen advertencias sobre sueños que pueden llevar al engaño. A. Sueños producto de la mente humana. Eclesiastés 5:3 nos dice: porque de la mucha ocupación vienen los sueños, y de la multitud de palabras, la voz del necio. Muchas veces, los sueños son simplemente el reflejo de nuestras preocupaciones, deseos o temores. Una persona que está ansiosa por una decisión importante puede soñar con posibles escenarios, pero eso no significa que Dios le esté hablando. B. Sueños con influencia demoníaca. La Biblia advierte que el enemigo puede usar los sueños para confundir y desviar a las personas. Jeremías 23, 25, 27 dice: he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Aquí vemos que no todo aquel que dice haber recibido un sueño de Dios realmente lo ha recibido. Algunos pueden inventarlos o ser engañados por espíritus de mentira. Incluso en el Nuevo Testamento, Judas 1:8 advierte sobre los falsos maestros que usan sus sueños como justificación para sus errores. ¿Cómo discernir si un sueño es de Dios para no caer en el engaño? Es crucial evaluar los sueños con discernimiento espiritual. A continuación, algunos principios clave para identificar si un sueño proviene de Dios. El sueño está alineado con la palabra de Dios.
Dios nunca dará un mensaje en sueños que contradiga lo que ya ha revelado en la Biblia. Si un sueño anima a la persona a hacer algo contrario a la voluntad de Dios, no proviene de él. Isaías 8:20 nos dice, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Por ejemplo, si alguien sueña que Dios le dice que deje a su familia para seguir una misión personal, sabemos que eso no viene de Dios porque contradice su diseño para el matrimonio y la familia. Produce paz o confusión. Dios es un Dios de paz, no de confusión. 1 Corintios 14:33. Cuando un sueño viene de Dios, aunque sea una advertencia, trae claridad y dirección. En cambio, los sueños que dejan temor, ansiedad o confusión pueden ser producto de la mente humana o de influencia maligna. ¿Se confirma a través de otros medios? Dios no suele hablar solo a través de sueños. Si Él da un mensaje en un sueño, lo confirmará por otros medios como la palabra, la oración o consejos de personas maduras en la fe. En 2 Corintios 13:1 nos recuerda, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Si un sueño es realmente de Dios, habrá confirmación. ¿Lleva a una relación más cercana con Dios? Los sueños que provienen de Dios llevan a la persona a buscarle más, a crecer en fe y a tomar decisiones alineadas con su voluntad. En cambio, los sueños engañosos pueden distraer, generar obsesión o desviar del camino correcto. ¿Qué hacer con los sueños espirituales? Si una persona recibe un sueño que parece tener significado espiritual, debe responder con sabiduría y madurez. Algunas acciones recomendadas son orar y pedir dirección. Antes de interpretar un sueño, es fundamental llevarlo a Dios en oración y pedirle discernimiento. Compararlo con la palabra. Como mencionamos antes, si el sueño contradice la Biblia, no es de Dios. Buscar consejo sabio, hablar con un pastor o líder espiritual, puede ayudar a discernir si un sueño tiene un mensaje divino. Esperar confirmación. Dios confirma su palabra de múltiples maneras. Si un sueño es realmente de Él, se verá reflejado en otras áreas de la vida. El discernimiento es clave. Dios sigue hablando a través de los sueños hoy en día, pero no todos los sueños son mensajes divinos. La Biblia nos muestra que hay sueños que provienen de Dios, sueños de la mente humana y sueños que pueden ser utilizados por el enemigo para engañar. Como cristianos, debemos tener discernimiento espiritual para evaluar cada sueño y asegurarnos de que lo que creemos recibir proviene realmente de Dios. La clave está en la oración, el estudio de la palabra y el consejo de personas maduras en la fe. Si Dios nos habla en sueños, lo hará de una manera que nos lleve a una relación más profunda con Él y a una obediencia clara a su voluntad. Por eso, en todo momento, debemos recordar la advertencia de 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Que cada uno de nosotros busque siempre la verdad y la guía de Dios, con corazones dispuestos a escuchar y obedecer solo su voz. ¿Cómo interpretar los sueños según la Biblia? Desde tiempos antiguos, Dios ha utilizado los sueños como un medio para comunicarse con la humanidad. A través de la Biblia encontramos numerosos ejemplos de cómo el Señor ha hablado a reyes, profetas y personas comunes mediante sueños, con significados profundos. Sin embargo, no todos los sueños tienen un origen divino, y por eso es fundamental comprender cómo discernirlos e interpretarlos correctamente. En este artículo exploraremos qué dice la Biblia sobre los sueños, cómo saber si un sueño proviene de Dios y cuáles son los principios clave para interpretarlos según la palabra. Dios habla a través de los sueños.
A lo largo de la historia bíblica encontramos múltiples ejemplos de personas a quienes Dios les habló en sueños. Estos sueños no eran simples manifestaciones de la mente humana, sino mensajes divinos con propósitos específicos. Algunos ejemplos notables incluyen José, hijo de Jacob, Génesis 37, 5-10. Dios le reveló en sueños que llegaría a gobernar, aunque en ese momento no comprendía el significado completo. Faraón de Egipto, Génesis 41. Recibió un sueño sobre 7 años de abundancia y 7 años de escasez, lo que llevó a la intervención de José como intérprete. Nabucodonosor, Daniel 2 y 4. Dios le mostró el futuro de los reinos, del mundo y la soberanía divina sobre la historia. José, esposo de María, Mateo 1:20, 2:13, 2:19, 22. Recibió instrucciones claras de Dios para proteger a Jesús y su madre. Los magos de Oriente, Mateo 2:12, fueron advertidos en sueños para no regresar a Herodes, evitando así el peligro para el niño Jesús. Estos relatos nos enseñan que Dios puede usar los sueños para revelar su voluntad, dar advertencias, proveer dirección y confirmar su propósito en la vida de las personas. ¿Todos los sueños provienen de Dios? La Biblia también nos advierte que no todos los sueños son mensajes divinos. Algunas veces los sueños pueden ser el resultado de nuestras preocupaciones, miedos o deseos. Eclesiastés 5:3 dice, porque de la mucha ocupación vienen los sueños, y de la multitud de palabras, la voz del necio. Esto significa que algunos sueños simplemente reflejan lo que vivimos y pensamos durante el día. Además, Jeremías 23, 25, 27 advierte que hay personas que dicen haber recibido sueños de Dios cuando en realidad no es así. He oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. El enemigo también puede usar los sueños para confundir y engañar, por lo que es importante discernir su origen antes de actuar en base a ellos. Principios para interpretar los sueños según la Biblia. Dado que no todos los sueños provienen de Dios, es crucial aprender a interpretarlos correctamente. La Biblia nos da varias pautas para hacerlo. Todo sueño debe alinearse con la palabra de Dios. Dios nunca dará un mensaje que contradiga lo que ya ha revelado en la Biblia. Si un sueño nos lleva a hacer algo contrario a los principios de la palabra, no proviene de él. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si un sueño nos impulsa a actuar de una manera que va en contra de los mandamientos de Dios, debemos descartarlo. Los sueños de Dios traen paz y dirección, no confusión. 1 Corintios 14:33 nos recuerda que Dios es un Dios de orden, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si un sueño nos deja ansiosos, temerosos o confundidos, es probable que no sea de Dios. En cambio, los sueños divinos traen claridad y propósito. Dios confirma sus mensajes de varias maneras. Cuando Dios habla a través de un sueño, lo confirma por otros medios, como la Biblia, la oración o el consejo de personas maduras en la fe. 2 Corintios 13:1 nos enseña, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Si creemos que un sueño tiene un significado espiritual, debemos esperar confirmación antes de tomar decisiones importantes basadas en él. No todos los sueños tienen un significado profético. Es importante recordar que no todos los sueños tienen un significado profundo. Algunos simplemente reflejan nuestros pensamientos y emociones. Antes de buscar una interpretación, debemos preguntarnos si el sueño realmente tiene un propósito espiritual o si es solo un producto de nuestra mente. Ejemplo de interpretación de sueños en la Biblia.
Un caso bíblico que nos enseña cómo interpretar los sueños correctamente es la historia de José y Faraón en Génesis 41. Faraón tuvo dos sueños. En uno vio 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. En el otro vio 7 espigas saludables y 7 espigas marchitas. José interpretó el significado. Explicó que los sueños eran un mensaje de Dios sobre el futuro de Egipto. Los 7 años de abundancia serían seguidos por 7 años de escasez. Confirmación y acción. Faraón creyó en la interpretación de José y tomó medidas para prepararse, lo que salvó a Egipto y a muchas otras naciones. Este relato nos enseña que Dios puede dar sueños con mensajes importantes. La interpretación correcta proviene de la sabiduría de Dios. Un sueño divino lleva a la acción y al cumplimiento de un propósito. ¿Qué hacer cuando tenemos un sueño que parece significativo? Si creemos que Dios nos ha hablado en un sueño, debemos seguir estos pasos: orar y pedir dirección. Antes de interpretar, debemos buscar la guía de Dios en oración. Examinar la Biblia. Comparar el sueño con la palabra para ver si está alineado con los principios divinos. Esperar confirmación. No actuar impulsivamente. Esperar que Dios confirme su mensaje. Buscar consejo sabio. Hablar con un pastor o líder espiritual puede ayudarnos a discernir el significado del sueño. Estar dispuestos a obedecer. Si un sueño es realmente de Dios, nos llamará a tomar acción conforme a su voluntad. La importancia del discernimiento. Dios sigue hablando a través de los sueños hoy en día, pero es fundamental saber cómo interpretarlos correctamente. La Biblia nos enseña que no todos los sueños son mensajes divinos, por lo que debemos tener discernimiento y sabiduría espiritual. Al seguir los principios bíblicos, podemos identificar cuándo un sueño es una revelación de Dios y cuándo es simplemente un producto de nuestra mente o un engaño del enemigo. La clave está en orar, estudiar la palabra y buscar confirmación antes de actuar. Cuando Dios habla, su mensaje siempre traerá paz, dirección y propósito. Por eso, debemos estar atentos, pero también prudentes, asegurándonos de que cualquier sueño que interpretemos esté en armonía con su voluntad. Oración y fe, activando la revelación de Dios en sueños. Desde tiempos antiguos, Dios ha hablado a su pueblo a través de los sueños. La Biblia está llena de relatos donde el Señor usa este medio para revelar su voluntad, advertir sobre peligros o traer dirección a la vida de las personas. Sin embargo, para recibir revelaciones divinas en sueños es fundamental cultivar una vida de oración y fe. En este artículo exploraremos cómo la oración y la fe pueden activar la revelación de Dios en nuestros sueños y cómo podemos discernir cuando un sueño proviene verdaderamente del Señor. Dios se revela a través de los sueños. La palabra de Dios nos muestra numerosos ejemplos de personas que recibieron mensajes divinos a través de los sueños. Algunos de los casos más destacados incluyen José, hijo de Jacob. Génesis 37:5-10. Recibió sueños proféticos sobre su futuro y su llamado a gobernar. Faraón de Egipto. Génesis 41. Dios le dio sueños sobre 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Nabucodonosor, Daniel 2 y 4. Recibió sueños que revelaban el destino de los reinos del mundo. José, esposo de María, Mateo 1:20, 2:13, 2:19, 22. Dios le habló en sueños para guiarlo en la protección de María y el niño Jesús. Los magos de Oriente, Mateo 2:12, fueron advertidos en sueños para no regresar a Herodes, evitando un gran peligro. Estos ejemplos muestran que Dios usa los sueños para revelar su voluntad y proteger a su pueblo. Sin embargo, para recibir tales revelaciones,
Es necesario vivir en intimidad con Dios a través de la oración y la fe. Clave para recibir revelaciones en sueños. La oración es el medio por el cual nos comunicamos con Dios y preparamos nuestro corazón para recibir su dirección. Cuando buscamos al Señor en oración, le abrimos la puerta a su revelación en nuestras vidas. Algunos principios para orar y recibir sueños de Dios incluyen pedir con fe. Santiago 1:5 dice: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Si deseamos sueños con revelación divina, debemos pedírselo a Dios con fe. Buscar una vida de santidad. Dios se manifiesta a quienes le buscan con corazón limpio. Mateo 5:8 dice: «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Ser persistentes en la oración. Daniel oró fervientemente para recibir interpretación de sueños y visiones. Daniel 2:17-19. No debemos desanimarnos si no recibimos respuesta inmediata. Pedir que Dios guarde nuestra mente al dormir. Antes de acostarnos, podemos orar para que el Señor nos hable a través de sueños y nos libre de sueños perturbadores o engañosos. Cuando cultivamos una vida de oración constante, estamos en mejor posición para recibir sueños significativos de parte de Dios. La fe, creer y actuar según la revelación recibida. La fe es indispensable para recibir y actuar conforme a la revelación divina. Hebreos 11:6 dice: «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan». Fe para creer que Dios habla en sueños. Muchos descartan los sueños como simples pensamientos aleatorios, pero la Biblia muestra que Dios usa los sueños para comunicarse con su pueblo. Fe para discernir si el sueño proviene de Dios. No todos los sueños tienen un origen divino. Algunos pueden ser producto de nuestras emociones o incluso influencias del enemigo. Debemos orar por discernimiento y comparar el mensaje del sueño con la palabra de Dios. Fe para actuar según la dirección recibida. Si Dios nos habla en sueños, debemos obedecer. José, esposo de María, actuó de inmediato cuando recibió instrucciones en sueños. Mateo 2:13-14. La fe nos impulsa a obedecer a Dios sin vacilar. ¿Cómo discernir si un sueño proviene de Dios? No todos los sueños son revelaciones divinas, por lo que es importante analizarlos con discernimiento espiritual. Algunas preguntas clave para evaluar un sueño son: ¿el sueño está en línea con la palabra de Dios? Dios nunca dará un mensaje que contradiga la Biblia. ¿El sueño trae paz y claridad? Dios no es un Dios de confusión. 1 Corintios 14:33. ¿Se confirma a través de otras formas? Dios puede usar su palabra, el consejo de líderes espirituales y circunstancias para confirmar un mensaje recibido en sueños. ¿El sueño nos acerca más a Dios? Los sueños divinos nos llevan a buscar más de Dios y hacer su voluntad. Activando la revelación de Dios en sueños, Dios sigue hablando hoy a través de los sueños, pero para recibir su revelación es fundamental vivir en oración y fe. La oración nos conecta con la presencia de Dios y nos abre a su dirección, mientras que la fe nos permite creer, discernir y actuar conforme a su voluntad. Si anhelamos recibir sueños con revelaciones de Dios, debemos comprometernos a buscarlo diligentemente, pedirle que nos hable y estar dispuestos a obedecer cuando nos revele su voluntad. Dios es fiel y se manifiesta a quienes le buscan de corazón. Que nuestra vida de oración y fe sea la llave que active la revelación de Dios en nuestros sueños. Amén. Oración y fe. Activando la revelación de Dios en sueños. Desde tiempos antiguos, Dios ha hablado a su pueblo a través de los sueños.
La Biblia está llena de relatos donde el Señor usa este medio para revelar su voluntad, advertir sobre peligros o traer dirección a la vida de las personas. Sin embargo, para recibir revelaciones divinas en sueños es fundamental cultivar una vida de oración y fe. En este artículo exploraremos cómo la oración y la fe pueden activar la revelación de Dios en nuestros sueños y cómo podemos discernir cuando un sueño proviene verdaderamente del Señor. Dios se revela a través de los sueños. La palabra de Dios nos muestra numerosos ejemplos de personas que recibieron mensajes divinos a través de los sueños. Algunos de los casos más destacados incluyen José, hijo de Jacob, Génesis 37, 5, 10. Recibió sueños proféticos sobre su futuro y su llamado a gobernar. Faraón de Egipto, Génesis 41. Dios le dio sueños sobre 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Nabucodonosor, Daniel 2 y 4. Recibió sueños que revelaban el destino de los reinos del mundo. José, esposo de María, Mateo 1:20, 2:13, 2:19, 22. Dios le habló en sueños para guiarlo en la protección de María y el niño Jesús. Los magos de Oriente, Mateo 2:12, fueron advertidos en sueños para no regresar a Herodes, evitando un gran peligro. Estos ejemplos muestran que Dios usa los sueños para revelar su voluntad y proteger a su pueblo. Sin embargo, para recibir tales revelaciones, es necesario vivir en intimidad con Dios a través de la oración y la fe. 2. La oración, clave para recibir revelaciones en sueños. La oración es el medio por el cual nos comunicamos con Dios y preparamos nuestro corazón para recibir su dirección. Cuando buscamos al Señor en oración, le abrimos la puerta a su revelación en nuestras vidas. Algunos principios para orar y recibir sueños de Dios incluyen pedir con fe. Santiago 1:5 dice, «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Si deseamos sueños con revelación divina, debemos pedírselo a Dios con fe. Buscar una vida de santidad. Dios se manifiesta a quienes le buscan con corazón limpio. Mateo 5:8 dice, «Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios». Ser persistentes en la oración. Daniel oró fervientemente para recibir interpretación de sueños y visiones. Daniel 2:17-19. No debemos desanimarnos si no recibimos respuesta inmediata. Pedir que Dios guarde nuestra mente al dormir. Antes de acostarnos, podemos orar para que el Señor nos hable a través de sueños y nos libre de sueños perturbadores o engañosos. Cuando cultivamos una vida de oración constante, estamos en mejor posición para recibir sueños significativos de parte de Dios. 3. La fe. Creer y actuar según la revelación recibida. La fe es indispensable para recibir y actuar conforme a la revelación divina. Hebreos 11:6 dice, «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan». Cierre y llamado a la acción. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Eres uno de los pocos que buscan conocer más a Dios y recibir su revelación. Muchos comienzan, pero pocos perseveran. Si eres uno de esos elegidos, escribe en los comentarios, «Estoy listo para recibir los sueños de Dios». Quiero saber quiénes son los que han escuchado todo el mensaje. Compartir este mensaje es sembrar una semilla de fe en otros. Si este contenido bendijo tu vida, no lo guardes solo para ti. Enviar este video a alguien es como encender una vela en la oscuridad. Si aún no estás suscrito, realmente quieres perderte mensajes que pueden transformar tu vida. No ser parte de esta comunidad es como cerrar los oídos a la voz de Dios cuando está hablando.
Pero si ya estás suscrito, eres como un obrero fiel en la viña del Señor. Te animo a seguir viendo más videos del canal. No dejes que la llama de tu fe se apague. Permanece firme, sigue aprendiendo y creciendo en el conocimiento del Señor. Antes de cerrar este video, toma unos minutos en silencio. Deja que la música te envuelva y dedica unas palabras de alabanza y agradecimiento a Dios. No cortes tu conexión con Él. Dios tiene mucho que revelarte, que su paz y su guía te acompañen siempre. Amén.